Dios, estamos reunidos en su nombre para adorarle, darle gloria, exponernos a su palabra. Aún en medio de las diferentes situaciones por las que como iglesia estamos pasando, pues gracias a Dios en su providencia tenemos un lugar, nos podemos reunir y podemos seguir siendo expuestos a la palabra por la cual el Señor nos santifica, el cual el Señor obra en nosotros y gloria a Él sigue trabajando en su iglesia y estamos reunidos precisamente por esa razón, para darle gloria y ser expuestos a su palabra. Y pues damos muchas gracias a Dios por cómo Él ha estado trabajando, obrando y proveyendo en nuestra iglesia y damos gracias a Dios por eso. Y pues bueno, en esta mañana vamos a exponernos a la palabra de Dios, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Así que les pido que me acompañen a Romanos capítulo 5, continuando con esta sección que hemos estado estudiando. Romanos capítulo 5, en esta mañana la porción será de los versículos 15 al 17. Romanos 5, del 15 al 17. Voy a leer en esta ocasión del versículo 12 para agarrar el contexto del pasaje. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dávida como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a orar. Padre, Dios justo y bendito, te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres digno de recibirla en esta mañana, siendo expuestos a este pasaje, siendo expuestos a estas verdades, en cómo Cristo y Adán son semejantes y al mismo tiempo tan diferentes en las obras que realizaron cada uno. Yo te pido que nos hables, yo te pido que nos instruyas y que nos sigas haciendo ver tu verdad, por la cual somos santificados, y que nos sigas haciendo crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que seas con cada uno de nosotros, en nuestras mentes y corazones, al ser expuestos a tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos continuando con esta sección de este pasaje en Romanos, esta sección que está dentro del esquema que abarca del capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y como hemos estado viendo, que esta sección trata de la seguridad absoluta de la gloria futura y de la vida eterna que el creyente tiene seguro en Cristo Jesús. Si tú eres salvo, como dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna o que pudiera tener vida eterna. Es una seguridad de que de nuestra completa salvación está segura por la obra de Cristo. Y Pablo ha demostrado esto, comenzando por explicar los resultados que tenemos por medio de la justificación. Y después de dar esos beneficios que tenemos por la justificación, Pablo ahora procede, como conclusión de esto, cómo es que Dios, en su trato con la humanidad, hace posible que un pecador que cree en Cristo sea declarado justo. ¿Cómo es que los pecadores que creen en Cristo pueden ser aceptados como justos simplemente por la obra de un hombre, Dios hombre, Jesucristo? El Señor Jesucristo ha hecho. ¿Qué hace posible en el gobierno moral de Dios para que nosotros podamos ser salvos por las acciones de un solo hombre?
Y esto Pablo lo responde y explica en esta siguiente subsección que tenemos del versículo 12 al 21. Y observamos que toda esta sección es como un mini sermón. Es algo muy breve, pero muy bien estructurado. El versículo 12 sería la introducción, es la idea que quiere comenzar a tratar, pero luego la pausa para poder explicar otras cuestiones antes de regresar al punto principal en el versículo 18. De los versículos 13 al 14 vemos la trayectoria del primer Adán, lo que el primer Adán consiguió para nosotros. De los versículos 15 al 17 vemos la trayectoria del segundo Adán, lo que Cristo consiguió, haciendo una clara comparación en lo que son diferentes las obras entre Adán y Cristo. Y finalmente de los versículos 18 al 21 es una continuación del segundo Adán, lo que Cristo obró, haciendo ahora una comparación en la similitud, particularmente ambos como cabezas federales. Y este pasaje abarca ahora más la comparación entre lo que un hombre, Adán, hizo y lo que un hombre, Cristo, hizo, enfocándose más en la obra de Cristo, que es mucho más y que es mucho mejor. Antes solo trató y explicó con la obra de Adán, cómo lo que Adán hizo trajo muerte universal y pecado universal y condenación. Por su transgresión tenemos la universalidad del pecado y por consecuencia la universalidad de la muerte. Y cómo eso es que aplica cuando no había aún ley. Antes de que fuera promulgada la ley mosaica, había pecado y había muerte en el mundo. Pero ahora trata con la obra de Cristo por medio de una comparación. Y la comparación es respecto a las obras de Adán y a la obra de Cristo. Al final de la sección anterior nos dice que Adán es un tipo de Cristo, versículo 14, el cual es figura o tipo del que había de venir. Y lo que Pablo quiere hacer con esta explicación de los versículos 15 al 17 es lidiar con cualquier tipo de malentendido de lo que acaba de decir al final del versículo 14, con que Adán es un tipo de Cristo. Al decir esto, Pablo puede provocar en la mente de sus lectores, que los puede desviar al pensamiento que Pablo los quiere llevar. Y procede inmediatamente a aclarar lo que no quiere decir con esto. Entonces, ¿en qué sentido Adán es un tipo de Cristo? Aquel que viene. ¿Por qué Pablo compara la destrucción y la muerte que la obra de Adán hizo con todo lo que ha explicado de la obra del Evangelio por medio de Cristo? ¿Por qué hace esta comparación? Entonces, al decir esto, Pablo procede a explicar primeramente en qué son diferentes la obra de Adán y la obra de Cristo. Vemos que tenemos esta comparación repetida de transgresión por un lado y gracia por otro. Esta comparación es como un recordatorio de los primeros 4 capítulos que hemos estado observando. Pecado y gracia, transgresión, justificación. Y cómo la gracia es mayor o mejor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Adán hizo esto y esto, pero Cristo hizo mucho más y mucho mejor. Es decir, compara la obra de Adán y Cristo en sus diferencias, con el énfasis de que la obra de Cristo es mucho mejor y es mucho más que la obra de Adán y lo que Adán pudo haber conseguido. Entonces observamos esta sección de los versículos 15 al 17 como un tipo de contraste entre Adán y Cristo. Y en la última porción de los versículos 18 al 21 nos dará las similitudes entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Pero antes de eso, debe también mostrar en qué sentido Cristo no es como Adán. Porque es lo que acaba de decir, que Adán es un tipo de Cristo. Pero antes de explicar cómo es que Adán es un tipo de Cristo, debe explicarnos lo que no es. Y como la obra de Cristo y lo que logró por nosotros es superior a la obra de Adán. Con Adán tuvimos una gran pérdida. Y muchos consideran que Cristo vino a deshacer las obras de Adán. Pero eso no es del todo cierto. No es que Cristo vino a deshacer la obra de Adán solamente. Cristo no solo vino a deshacer la obra de Adán, sino que hizo algo mucho más, mucho mejor
dándonos más de lo que Adán no pudo lograr por nosotros. Y lo veremos esto así. Por la obra de un hombre, Cristo, abundó más la gracia. Por la obra de un hombre, Cristo, resultó justificación para todos nosotros. Por la obra de un hombre, Cristo, tenemos la vida eterna. Y esos serán los puntos de nuestro sermón en esta mañana. Así que entremos a nuestro texto, versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Aquí notamos primeramente que Pablo está comparando la transgresión con el regalo de la gracia. Y aquí hay palabras claves que ver. Dice, pero no sucede como con. Y luego más adelante dice, porque sí, mucho más. Tampoco sucede como con. Y luego después vemos, porque sí, mucho más. Esas palabras y esas frases son una forma de comparación. Y su comparación al inicio dice con, pero no sucede. Y esto nos da idea de una comparación de diferencias. Versículo 15, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. Ahora, por lo que hemos visto, Pablo nos ha dado el contexto de la obra de Adán en los versículos anteriores. Por su desobediencia, por su pecado, por su transgresión a la ley de Dios, el pecado entró al mundo y por consecuencia entró la muerte al mundo. Como observamos la ocasión anterior, la universalidad del pecado y la universalidad de la muerte son una realidad en la experiencia humana. Toda persona que nace eventualmente tiene que morir. Es una realidad que vemos en este mundo. Por causa de la transgresión de uno. Dice la palabra transgresión, esta viene del griego, que es parabasis, y puede traducirse como extralimitación, ya que al infringir la ley de Dios, la única ley en ese momento, un mandato divino, Adán pasó del límite establecido por Dios. Entonces pasó más del límite o se extralimitó a lo que Dios había ordenado. Dios había establecido límites, leyes, y fueron quebrantados esos límites. Esa ley en particular en el caso de Adán de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la causa, la obra de Adán, su desobediencia, su transgresión, por la cual dice, murieron muchos. Pero luego dice, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Aquí podemos ver dos formas en las que Pablo está comparando estas obras de ambos. En primer lugar, una forma de comparación que tiene que ver con ese mucho más, nos habla de una abundancia. Una obra es mucho más abundante que la otra. Y es porque ese mucho más denota no solo una cancelación del problema, sino algo mucho más. Para ponerlo en una forma simple, vamos a hacer unas matemáticas, un ejercicio de matemáticas. Digamos que el pecado que Adán hizo, todos los seres humanos tuviéramos menos 10. Y que algunos dicen que la obra de Cristo pone en balanza el pecado de Adán, es decir, que la obra de Cristo nos da un más 10. Y a ver los jóvenes, menos 10 más 10 es 0. Nos deja ceros, neutros. Pero eso solo nos lleva hasta donde Adán estaba antes de la transgresión. Nos deja en un estado neutral. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Él está argumentando que Cristo y su justicia y la justificación son mucho más que el pecado de Adán y la condenación y la muerte. En lugar de ser un simple 10 positivo, sería aún más 10,000 positivo. Aquí vemos Pablo usar una expresión que puede ser difícil de comprender fuera del contexto de Romanos, pero hemos visto anteriormente quiénes pueden ser estos muchos. Entonces es fácil de interpretar. En primer lugar dice que todos pecaron. Con o sin ley, todos pecaron. Han roto los mandamientos de Dios y la falta de conocimiento no excusa la falta. Y además tienen el pecado heredado y la culpa de la transgresión de Adán. Por lo tanto, los muchos que murieron son todos los hombres. Eso lo vimos la ocasión anterior. Pero ahora vuelve a usar la misma expresión, los muchos. Y aquí muchos concluyen erróneamente que esos muchos entonces también son todos los hombres. Porque en el contexto los que reciben la gracia son los justificados.
y son justificados por la fe. Entonces estos, los muchos en los cuales abundó la gracia y el regalo de salvación de Dios, son específicamente los creyentes. Entonces los recipientes de esta gracia son los muchos que han creído o que han sido justificados por la fe. Entonces podemos observar que Pablo compara la obra de Adán y Cristo por su abundancia. Cristo logró mucho más a los muchos. En otras palabras, la obra de Cristo es mucho más abundante. Y nos dice que lo que abundó para esos muchos que creen es la gracia de Dios y el don, el regalo de la gracia divina. Y con esto vemos otra forma de comparación que tiene que ver con la misma abundancia, y es en el valor de la obra. Por la obra de Adán, su transgresión, todos deben morir. La pregunta es, ¿por qué deben morir? Nos dijo anteriormente, cuando observamos la universalidad de la muerte, que la razón es porque todos pecaron. Versículo 12. La muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. En Adán todos somos considerados como pecadores. Entonces, esto es un castigo penal. La muerte entró al mundo como un castigo penal. Adán consiguió para nosotros un castigo penal. Por el otro lado, Cristo, por su obediencia, abundó la gracia y el don. El regalo que tenemos en Cristo, el precioso regalo de la salvación. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Efesios 1:8. Es el regalo de la divina gracia. Por la obra de Adán recibimos castigo, pero por la obra de Cristo recibimos por la fe una salvación de ese castigo. Y eso se nota fácilmente por el contraste que hemos estado viendo entre las obras, transgresión y gracia. Y en esa comparación nos dice que Cristo logró mucho más un favor y la gracia de Dios. En otras palabras, la obra de Cristo es de mejor calidad. Por un lado recibimos castigo y por otro, por la gracia, recibimos perdón y salvación. Entonces podemos observar que Pablo compara la obra de Adán y Cristo por su calidad. Y todo esto que se logró para nuestro bien fue, dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es la obra de Cristo la que es más abundante y de mejor calidad que la de Adán. Entonces la gracia y el don abundaron más que la transgresión por la obra de Cristo. Después tenemos el versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Y aquí hace la clara diferencia de otro punto de comparación. Ya vimos que la obra de Cristo fue de mejor calidad y mucho más abundante que la obra de Adán. Ahora dice que tampoco es de esta otra forma. Y vemos la segunda comparación. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Y aquí también tenemos dos formas de ver esta comparación. Tenemos la comparación en contraste por una ofensa o transgresión que resulta en condenación, y el regalo o dádiva que resulta en justificación. Y esto lo tenemos que ver en términos de justicia. Adán pecó una sola vez, y ese solo pecado trajo ruina a toda la raza humana. Y por esa razón, nosotros ahora no solo heredamos su pecado, también heredamos su naturaleza pecaminosa que está inclinado al pecado. Entonces no solo somos culpables delante de Dios por representación federal, pero también Pablo nos mostró anteriormente en los primeros capítulos que todos somos culpables de nuestros propios pecados. No solo somos pecadores por un representante que pecó por nosotros, sino también somos pecadores porque nosotros también hemos quebrantado voluntariamente la ley de Dios. Entonces, más que eso, somos activamente pecadores por voluntad y hemos pecado contra Dios incontables veces en pensamiento, en palabra y obra. Y para que Cristo pueda salvarnos y justificarnos, su justicia no solo debe vencer una transgresión de Adán,
El regalo de su justicia cubre con su sangre muchos y muchísimas transgresiones. De hecho, cubre por todas las transgresiones completas de todo su pueblo. Dejen plantear una ilustración. Imagínate que has heredado un gran bien de tu padre, pero hay un problema. Ese bien está bajo hipoteca y está bajo una gran deuda. Una deuda tan grande que jamás podrás pagarla. Entonces, al momento de adjudicarte ese bien, también te adjudicas la deuda. Pero imagínate que al adquirir esa deuda, continúas adquiriendo más y más y más deudas, quedándote sin tarjetas de crédito usables. Y tu deuda es tan grande que no solo jamás podrás pagarla, sino que son más de las que puedes contar. Y esa es una pobre ilustración de lo que tenemos por naturaleza al nacer en Adán. Entramos a este mundo heredado los efectos de la transgresión de Adán, y además de eso, todos agregamos más y más transgresiones a esa deuda ya existente. Voluntariamente cometiendo multitud de pecados, aún conscientes de que están haciendo lo malo. Y eso no se puede pagar, como enseñan nuestros hermanos arminianos, como si fuera un tipo oferta-demanda o tratar de regatear con el precio. Pintan a Cristo como el gran regateador. Pagó el precio completo por 1000 personas y si te pago por 1000 y me das a todos. Eso no es justicia. Todo ese peso de transgresión contra Dios, Cristo lo tomó sobre sí en la cruz. Amén. Y esas son las buenas noticias. La gracia, el don de Dios, no es solo para una transgresión, sino para todas las transgresiones de tu vida. Todos tus pecados han sido pagados por el sacrificio de Cristo, resultando en justificación, dice, por causa de muchas transgresiones. Todas las transgresiones de los muchos son cubiertas perfectamente por la gracia de Cristo y por la justicia de Cristo. Y así es como se cumple la justicia. Se cumple la justicia. Por el pecado de un hombre, justamente, debe morir, y a quienes representa también deben morir y recibir condenación. Pero ahora, por la justicia de Cristo, somos declarados justos. Es decir, recibimos justificación. Se nos atribuye la justicia perfecta y justa de Cristo. Porque por su sangre pagó justamente por todos los pecados, de tal forma que no hay ni un pecado por el cual condenar. Entonces podemos observar que Pablo compara la obra de Adán por su justicia. Otra forma de ver esta comparación es por lo que es requerido de la obra en sí. Verán, comer de un fruto no requiere de mucho esfuerzo, que digamos. Rescatar a una multitud y pagar por ellos y conseguir una justicia perfecta para poder justificarlos requiere de un tremendo esfuerzo. Y tomando la idea anterior de la justicia y de la multitud de pecados que cada uno tiene, ponte a pensar en la multitud de personas creyentes que están hoy en día. Y ponte a pensar en la multitud de creyentes que ya no están en este mundo. Y ponte a pensar en la multitud de creyentes que aún serán salvos. El apóstol Juan tuvo una ligera visión de esto en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora piensa en esa cantidad de personas, mientras piensas en la gran multitud de transgresiones que cada uno de ellos tiene. Piensa también en las distintas clases de pecado que cada uno comete: asesinato, adulterio, fornicación, robo, borrachera, sodomía, blasfemia, incluyendo incluso los más menospreciados que a veces tratamos de ignorar, como mentiras, desobediencias a los padres, chismes, engaños, murmuraciones, o incluso las del corazón, como el odio, malicia, amargura, incredulidad, celos, envidia, orgullo, de todo tipo. Pecados de pensamiento, de palabra, de acciones. En todo momento, en cada segundo, estamos pecando. Toma todos esos pecados de todas esas personas y amontónalos juntos y verás mundos enteros de pecado.
Mundos enteros de pecados, más pecados que las estrellas del cielo. Y el regalo de la gracia surgió a causa de estas muchas transgresiones. Considera el esfuerzo requerido para lograr cubrir por todo eso. Pero la gracia, por medio de Cristo Jesús, remueve por su sangre todas esas transgresiones. Es mucho más fácil pecar y dejar que las cosas se derrumben que tomar todo aquello que se derrumbó y levantarlo y reconstruirlo. Yo creo que aquí todos, si no todos, algunos han jugado a lo mejor el juego que se llama Jenga. Ese es un juego de equilibrio donde tomas varios bloques de madera, haces una torre y tienes que ir sacando los bloques de madera y los poniendo arriba. Y mientras vas sacando de abajo, vas desestabilizando la torre. Y el juego consiste en que pierde aquel que derrumbe la torre. Y es un juego divertido, es divertido jugarlo, es divertido ver cuando la torre se derrumba. Pero es muy aburrido y lento tener que volver a construir la torre para volverla a levantar para el siguiente juego. Realmente nadie quiere hacer eso. Y ven, es más fácil destruir que reconstruir. Si está roto, así déjalo. Porque es más fácil dejar las cosas como están que trabajar para reconstruirlas. El pecado llegó y destruyó la imagen de Dios que estaba en nosotros. Un solo momento, un solo acto, y la imagen de Dios queda destruida en nosotros. Pero toma toda la vida cristiana y la muerte física para ser nuevamente restaurados perfectamente a la imagen de Jesucristo. Y no solo por medio de la santificación, pero el costo para poder llegar ahí, que es la muerte del Hijo de Dios. Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos ser restaurados por medio de la regeneración y la santificación y conseguir nuestra completa justificación y salvación para vida eterna para todo aquel que cree en la persona y en la obra de Jesucristo. Es decir, una transgresión hizo todo mal, pero para hacer todo bien se tiene que cubrir multitud de transgresiones y eso requiere de un gran esfuerzo. Tanto así que Jesús soportó el infierno de cada uno de esos montones de pecados por cada uno de los que conforman su pueblo. Entonces podemos observar que Pablo compara la obra de Adán y Cristo por su esfuerzo. Y habiendo comparado las obras de Adán y Cristo por su justicia y su esfuerzo, podemos ver que la transgresión de uno resultó en condenación y por la obra de Cristo muchas transgresiones resultaron en justificación. Siguiente, en versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí por último, Pablo nos da una tercera comparación. Pablo compara las obras de ambos por sus consecuencias. Adán consiguió la muerte, Cristo consiguió gracia y justicia. Es decir, compara lo que Adán perdió por el pecado con la superioridad de lo que Cristo ha ganado por su pueblo, por su justicia. Por la obra de Adán, la desobediencia de Adán, el pecado de Adán, dice, reinó la muerte. Eso significa que a causa de Adán, todos los descendientes de Adán ahora son súbditos de la muerte y por lo tanto son incapaces de evadir su dominio. Otra forma de verlo es que por el pecado de Adán, el ser humano perdió la vida que tenía. Y lo que esperaríamos que Pablo dijera es que por la obra de Cristo la vida se ganó nuevamente. Se ganó la vida por causa de Cristo, pero encontramos algo distinto. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre. Es como la ecuación que vimos. Cristo no ganó lo equivalente a lo que Adán perdió. Lo que Cristo ganó para nosotros en el lado positivo es mucho más abundante, mucho mejor, más justo, más completo que lo que Adán perdió por el lado negativo. Pablo no dice, porque si por la transgresión de un hombre, por ese reinó la muerte, mucho más reinó la vida por medio de un hombre. ¿Qué es lo que esperaríamos que dijera?
Y no, él dice, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Y eso va de la mano con la connotación siguiente que dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Son los que reciben el regalo de la salvación. Y vemos que no solamente habla de vida reinando por medio de uno, pero habla del creyente reinando en vida por medio de uno. Pablo no está meramente diciendo que se cambia de muerte por vida, porque podemos observar que la muerte es el sujeto de la primera cláusula, reinó la muerte, pero la vida no es el sujeto de la segunda cláusula. Los sujetos aquí son los creyentes. Los creyentes son los que reinarán en vida. En otras palabras, no se pinta la vida como reinando. Por Adán reinó la muerte, por Cristo no reina la vida. Los que reinan son los creyentes. Y ellos son los que son descritos como reinando en este pasaje. Y esto nos dice que por la obra de Cristo, un día nos moveremos de ser gobernados por el reino de la muerte a ser nosotros los reyes en vida. Seremos reyes y reinas de la tierra juntamente con Cristo en una vida eterna en gloria. Elvis Carballosa comenta, la muerte y resurrección de Jesucristo hacen posible que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia gocen de la vida eterna. Y esa es la clara enseñanza de las Escrituras. En 2 de Timoteo 2:12, Pablo nos dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Apocalipsis, el libro de la esperanza, en su capítulo 3, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 5, del 9 al 10, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esa es la esperanza de la gloria futura. Seremos los reyes de este mundo juntamente con Cristo. Reinaremos sobre la tierra, sentados en su trono por la obra que Él ha hecho. Una gran esperanza. El punto que debemos de ver es que lo que Cristo ganó por su obediencia, su justicia, es mucho más increíble, es mucho más glorioso que lo que Adán perdió. Ahora, veamos rápidamente en qué sentido la obra de Cristo es mucho más que su pueblo en lo que Adán perdió. En primer lugar, Cristo ha obtenido para nosotros el estar como justos delante de Dios, que es algo inmutable. Eso quiere decir que ese estatus que ahora tenemos delante de Dios como justos, el hecho de que Dios nos declare justos por la justicia de Cristo, no se puede perder, no se puede cambiar. Adán era justo antes de su pecado, fue originalmente hecho justo, sin embargo, su estado era mutable. Su estado se podía perder y de hecho se perdió. Y el segundo Adán no pecó y su justicia se nos atribuye a nosotros. Entonces tenemos una nueva posición delante de Dios que no se puede cambiar. En segundo, Cristo ha obtenido para nosotros una inmutable vida eterna. Y esta es una nueva vida espiritual que no se puede perder, porque es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto. Y si esta vida se perdiera, morirías espiritualmente otra vez, y la obra del Espíritu Santo se hace nula e inútil. Pero la obra de regeneración, la nueva vida que tenemos en Cristo, es inmutable y es eterna. Adán tenía vida antes de ese pecado, pero no tenía vida eterna. Él tenía la capacidad de pecar y pecó y murió. Y el segundo Adán no pecó y por su justicia tenemos vida eterna. Entonces tenemos por la obra de Cristo una nueva vida espiritual que no se puede revertir. Y podemos ver que la vida que ahora tenemos en Cristo es mucho más gloriosa y preciosa que la vida que Adán perdió. En tercer lugar, la prueba que le fue dada a Adán era para que el hombre reinara como el vicerregente de Dios. Se le dio dominio y autoridad
pero aún no estaba reinando. Eso estaba condicionado a su obediencia. Pero el segundo Adán, Cristo, logró lo que el primer Adán falló en hacer. Y por lo tanto en Cristo no somos meramente restaurados, también ganamos lo que Adán falló en ganar y que nunca pudo tener. Porque no solo tenemos ahora esta vida eterna, también reinaremos con Cristo sobre la nueva tierra por toda la eternidad, lo que Adán no pudo lograr, por lo que Cristo ha hecho. En cuarto lugar, en Cristo somos traídos a una más amplia y más cercana comunión con Dios de lo que pudimos jamás haber experimentado antes de que Adán pecara. ¿Cómo es eso? Si Adán no hubiera pecado, Dios se mantendría como el amigo del hombre y el hombre continuaría disfrutando del favor de Dios tal y como estaba antes. Pero ahora que Adán pecó, hay algo en esa imagen que no estaba antes. Gracia redentora. Y esa gracia nos trae una nueva relación con Dios que jamás pudiéramos haber tenido. Porque Dios el Hijo se hizo hombre, tomando sobre sí la naturaleza humana para siempre. Y como Dios hombre, podemos tener una relación con Dios como nunca antes. El intercesor entre Dios y los hombres, nuestro hermano, quien puede compadecerse de nuestras flaquezas y nuestros dolores, y quien ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Hebreos 4:15. Y podemos ampliar y ampliar las diferencias. Que por la gran obra de Cristo tenemos mucho más de lo que Adán no solamente perdió, sino mucho más de lo que Adán pudo haber tenido si hubiera obedecido. Mucho más. Y en última instancia, reinaremos en vida por la eternidad. Pero con esto, tenemos una mejor idea de la gran diferencia entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Por el pecado de Adán reinó la muerte, pero Jesucristo vino para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2:14. Entonces por la transgresión de un hombre reinó la muerte, pero por la obra de un hombre, Jesucristo, reinaremos en vida eterna. Termino con esto. Entonces, esta comparación entre Adán y Cristo es por su abundancia o extensión, por su calidad, por su justicia que cada uno ejecutó, por el esfuerzo que cada uno requería y por sus consecuencias. Y finalmente, algo que pudiera agregar por el texto en forma general sería por su poder y por su alcance. Estas obras, de una forma general, podemos comparar por su poder. La obra de Adán tiene el poder de la destrucción y de la condenación. Mas la obra de Cristo tiene el poder de Dios para salvación y vida eterna. Y en su alcance, la obra de Dios es para todos, la obra de Adán es para todos los hombres. Todo ser humano nace bajo Adán y por lo tanto todo ser humano está bajo pecado, por lo tanto todos están bajo muerte. Pero la obra de Cristo está determinada a un grupo de personas, su pueblo, el cual Él eligió de antemano. Solo quien el Padre eligió, solo por quien Cristo murió, y solo aquel quien el Espíritu Santo hace efectivo esa obra redentora. Solo el que cree en el Hijo de Dios, solo esas personas que nacen de nuevo en Cristo Jesús pueden recibir la obra completa y perfecta que hizo Jesucristo. Y podemos agregar más diferencias de otras partes de las Escrituras. Ambos iniciaron en las mismas condiciones. A Adán le fue dado toda autoridad sobre la creación y tenía una relación con Dios. A Cristo le fue dado toda autoridad sobre la creación y tenía una relación con Dios, pero como observamos, no de la misma forma. Y vemos la diferencia en su obediencia. Adán fue tentado y falló. Cristo fue tentado y pasó y venció. Las diferencias también las podemos ver en las obras. Adán pecó, la desobediencia de Adán llevó a la muerte a todos los que nacen en Adán. Cristo murió, la obediencia de Cristo hasta la muerte lleva a vida eterna a todos los que nacen en Jesús. Luego vemos las diferencias como cabezas federales. Adán por su transgresión hizo que todos fuéramos imputados de pecado. Pero Cristo por su obediencia hizo que muchos fueran imputados por su justicia. De su justicia. También vemos la diferencia en la naturaleza que generan.
Adán por su transgresión nos hereda una naturaleza pecaminosa. Cristo por su obediencia nos regenera a una naturaleza con el poder para vencer el pecado. También podemos ver las diferencias en el reino del mundo. Adán le dio autoridad a Satanás en este mundo. Cristo le quitó la autoridad a Satanás en este mundo y en el venidero. Y por último, la diferencia en el destino eterno. Adán por su transgresión entró el pecado, y por el pecado la muerte y condenación eterna. Cristo por su obediencia entró la gracia, y por la gracia la justificación para vida eterna. La desobediencia de Adán trajo el pecado al mundo, es decir, su obra trajo muchas transgresiones. En él serían malditas todas las familias de la tierra. Y en contraste, por la obra de Cristo, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, trajo muchas bendiciones. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero una de las más grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús es la justificación. El pecado se hereda, pero la gracia no se hereda. Es un regalo de Dios por la obra de Jesucristo. Qué gran e infinita sabiduría de Dios el diseñar esto. Que Dios preparó y diseñó todo, y cómo el pecado del hombre se vuelve la ocasión de su mayor gozo. Por eso Pablo puede decir más adelante que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La sabiduría por la cual la rebelión del hombre contra Dios se vuelve la ocasión para mayor gloria para Dios. La sabiduría por la cual los esfuerzos de Satanás para derrotar a Dios al tratar de hacer a Adán pecar se vuelven la ocasión de una mayor y más pronunciada victoria. Una victoria sobre Satanás, victoria sobre la muerte y victoria sobre el pecado. El pecado de Adán se vuelve mucho mayor bendición para los elegidos de Dios por lo que Cristo ha hecho, por lo que Cristo ha logrado. Qué gran e infinita sabiduría de Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y amigo, puedes considerar tal vez en esta mañana que tus pecados son muchos, que no hay posibilidad que Dios te perdone, que tus pecados son como la arena del mar y no se pueden contar. Tienes una gran deuda. Entonces este evangelio son las buenas noticias precisamente para ti. Que todo pecado es cubierto por la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que Él ha provisto. Todo pecado, no importa cuál o cuán grande sea, es cubierto por la sangre del Cordero de Dios, de todo aquel que deposita su fe en Él. Y no existe ningún caso fuera del alcance del poder de Cristo. No hay nadie que esté en este mundo sin esperanza en Cristo. Puedes estar goteando de suciedad y nadando en iniquidad, pero Cristo te puede salvar. Porque por su obra, su obediencia, Cristo ha obtenido para ti mucho más de lo que jamás Adán pudo haber tenido. Mucho mejor y mucho más abundante. La obra de Cristo es perfecta, es poderosa y es eficiente. Y si tú reconoces que tú eres un pecador, considera venir a Cristo y recibirlo como tu Salvador. Y Él te rociará de su sangre para limpiar tus pecados y te pondrá su manto de justicia para siempre, y con el cual ahora eres acepto en el amado por siempre y eternamente. Dale gloria a Dios al creer en su evangelio y la obra que Cristo ha hecho. Amén. Padre y Dios eterno, te damos toda gloria y toda honra por la obra de tu Hijo Jesucristo, la cual es segura, la cual es completa, en la cual podemos estar confiados, que si hemos recibido la fe, que si hemos creído y depositado la fe en tu Hijo Jesucristo, tenemos vida eterna. Es una garantía que Cristo consiguió por nosotros, por su obra.
Gracias te damos por la vida y obra de tu Hijo Jesucristo, que ahora por medio de tu Espíritu Santo es aplicada a cada corazón de cada creyente. Yo te pido que tú sigas trabajando en tu pueblo, que tú sigas trabajando y moldeando la imagen de tu Hijo Jesucristo, porque sabemos y tenemos la esperanza y la certeza de que estaremos contigo por siempre, por toda la eternidad. Gracias te damos por ese gran regalo de gracia por medio de la justicia de tu Hijo Jesucristo. Amén.